Ley del pecado, tema 23. Dios anunció el imperio de la vida que se establecerá aquí en la tierra. Libro de Isaías, capítulo 9, versículo 7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Fin de cita. Pero Satanás es el autor del imperio de la muerte, que él estableció después de ser derrotado y expulsado del Monte Santo. El diablo perdió la batalla cuando intentó tomar el comando general del universo, y aunque no logró su cometido, no ha abandonado todavía su ambición de gobernar. Satanás, después de su derrota, estableció un imperio alternativo al de Dios, y como a él se había entregado el planeta Tierra antes que se rebelara, estableció el imperio de la muerte en su dominio. Libro de Lucas, capítulo 4, versículo 6 dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Y libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Fin de citas. Como toda nación o imperio tiene su constitución por la que se rige, Satanás también le puso ley a su imperio, y esta es el antónimo de la ley de vida que Dios le tiene al suyo, y se llama ley del pecado. Esta ley conduce a la muerte del alma, y se basa en las obras de la carne. La ley de Dios es de vida, y se fundamenta en las actitudes del Espíritu, concerniente a todo lo bueno, justo y santo. La del diablo es de muerte y se basa en la mentira, engaño, corrupción y perversiones abominables. El diablo es el autor del pecado y pecó desde el principio. Libro de Juan, capítulo 8, versículo 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Fin de cita. Satanás se rebeló mucho antes que el hombre fuera creado, y constituyó su imperio con los ángeles que lo apoyaron. Ver tema 3. Cuando Dios creó la primera pareja, ya Satanás estaba convertido en serpiente feroz. Tal vez ya hacía miles o millones de años que éste se había revelado, y estaba alerta para engañar a los seres que Dios trajera al mundo. El diablo estuvo muy atento en conquistar al hombre para ponerlo bajo su imperio de muerte, y lamentablemente logró su objetivo engañando a la primera pareja. Libro de Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 19 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó, y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá,
y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Fin de cita. Es posible que el diablo les hizo promesas de mayor autonomía y libertad a los ángeles que conquistó, y de igual manera lo hizo con el hombre, mintiéndole al decirle que no moriría, cuando la realidad es que, siendo obediente a él, esa persona cae en esa cárcel y muere espiritualmente. El diablo no da libertad a sus presos. En efecto, el que es engañado cae en la cárcel que él tiene para los confundidos, y jamás les abrirá las puertas. Libro de Isaías, capítulo 14, versículo 16 y 17 dice: Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán, diciendo: ¿Es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Fin de cita. Existen tres clases de muerte, a saber: 1. La muerte física, es la más conocida, es la que en la Biblia se menciona como un sueño. Libro de Lucas, capítulo 8, versículos del 49 al 55 dice: Estaba hablando aún, cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús, le respondió: No temas, cree solamente, y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Fin de cita. Entonces, de la muerte física, también después de los 1000 años, los que duermen despertarán. Libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2 dice: Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Fin de cita. 2. La sombra de muerte, es una muerte no definitiva del alma, esto es espiritual, y de dónde se puede salir. Desde el pecado de Adán, todos quedamos en sombra de muerte, y así nos encontró Jesús cuando vino al mundo. Libro de Mateo, capítulo 4, versículos del 12 al 16 dice: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Fin de cita. Los que oyen el llamado de Jesús y vienen a Él y lo aceptan como su Salvador, vuelven de muerte a vida. Segundo libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 10 dice: Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Fin de cita. Y libro de Juan, capítulo 5, versículo 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fin de cita. Y si guardan firmemente su palabra hasta el fin de su vida, nunca verán muerte. Libro de Juan, capítulo 8, versículo 51 dice: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra, nunca verá muerte. Fin de cita. 3. La muerte segunda y definitiva del alma, es la condenación, y se produce cuando la persona peca en pecados de muerte, después que había hecho pacto con Dios. Libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8 dice: Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fin de cita. Y respecto de las tres leyes, para distinguir mejor cada una de ellas, tenemos que saber qué actitud o hechos pertenecen a cada una de estas, porque en partes Pablo no menciona la ley, sino la actitud que pertenece a ella. Empezando por la ritual, tenemos que todo sacrificio físico que se le ofrecía a Dios, a saber, corderos, vino y panes especiales, pertenecían a esta ley. La ley del pecado es toda obra perversa de corrupción e inmoralidad, son actitudes de maldición, que pertenecían y pertenecen a esta ley del pecado. Podemos ver varias de estas perversas actitudes en el quinto libro de la Biblia, donde el Señor ordenó que se mencionaran a viva voz desde el Monte Val en el libro de Deuteronomio, capítulo 27,
versículos del 13 al 26 dice, y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición, Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas, y dirán a todo varón de Israel en alta voz, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre, o hija de su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Fin de cita. Concerniente a la ley de Dios, toda buena acción pertenece a esa ley espiritual, como debe ser las órdenes de respetar sus mandamientos y estatutos de vida, que son las fiestas santas de Dios. Volvamos a la ley del pecado. Esta ley existe y la encontramos mencionada en varios pasajes de la Escritura. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 56, Pablo dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley, de manera similar. En la carta a los Romanos, capítulo 7, Pablo desarrolla con más detalle esta idea. En los versículos 5 y 6 leemos, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y más adelante, en el mismo capítulo, versículo 25, concluye, gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Finalmente, Pablo aclara que no queda atrapado en esa condición, porque por la ley de Dios y la fe en Cristo Jesús fue hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Así lo expresa en Romanos, capítulo 8, versículos 1 y 2. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.